Vale, pues si os parece, pasamos al siguiente tema de hoy, que es un tema que se publicó hace ya bastante tiempo. O sea, el paper apareció oficialmente el 15 de junio, con lo que ya es antiguo, entre comillas, para los estándares de Coffee Break. Pero, pero bueno, a mí me gustó mucho y lo traigo ahora porque es una cosa que mezcla un poco medicina, historia y un hecho, digamos, importante de la historia, como es la peste negra, ¿no? Que es Exacto. que es la pandemia que más vidas se ha cobrado en la historia de la humanidad conocida, ¿no? Puede que haya habido otras que se cobrara más, pero las estimaciones de esta son muy duras. También depende un poco de a lo que llames pandemia, ¿no? Porque si aplicásemos ese baremo a la viruela en América, pues habría que ver un poco cómo está el asunto, pero en este caso definimos pandemia como una enfermedad que irrumpe de repente en la comunidad humana mundial, tiene una especie de ola que dura un tiempo. En el caso de la peste negra duró unos 4 o 5 años, un poco depende de cómo cuentes, y se cuentan las muertes ahí. Y en el caso de la peste negra, que ocurrió a mediados del siglo XIV, pues las estimaciones están entre 75 y 200 millones de personas muertas. O sea, una cosa Horrible. bastante seria. Los oyentes que les guste la historia, pues sabrán que esto fue una cosa muy grave y que en algunas partes de Europa murió más del 75% de la población, de ciertos pueblos, de ciertas ciudades, ¿no? Eh, De para hecho, hay restos arqueológicos en pueblecitos, los... sobre todo en la zona de Irlanda, creo que había, donde tenían piedras que horadaban para que la gente de los pueblos colindantes, cuando el pueblecito estaba asediado por la peste negra, la gente estaba enferma, les llevaran alimentos. Entonces ellos en uno Oh. de los huequitos de la piedra dejaban el dinero. Ujú. Llegaba el comerciante, les dejaba los alimentos y recogía el dinero para Sí, así no contagiar y recibir sustento para poder intentar sobrevivir. digamos, disminuir la probabilidad de contagio, porque claro, en aquella época no se sabía lo que generaba las enfermedades. Exacto. Hoy sabemos mucho sobre cómo se propaga la peste, pero en aquella época no sabían que la peste la podía llevar una pulga. Entonces, si tú habías dejado en el dinero, pues había quedado una pulguita que había ahí, pues igual el señor que se llevaba el dinero se llevaba también un mordisquito y todo iba muy mal, ¿no? Para los oyentes Exacto. que no sepan muy bien cómo ubicar esto, les voy a dar un pelín de contexto. La peste negra es una pandemia que en Europa solemos marcar el momento de inicio en 1348. Eso no es exacto y de hecho este artículo en Nature lo que hace es llevar más de, bueno, básicamente 10 años en el pasado el inicio de la pandemia y sugerir que posiblemente se inició incluso décadas antes de ese año 1348. Lo que ocurre es que en 1348 es cuando llega a las ciudades de Europa Occidental y es lo que solemos contar como momento de inicio de la pandemia. Llega a Génova y de ahí muy rápidamente a Barcelona, a la costa de España, y luego se propaga hacia el interior tanto de Francia como de España, Italia, de prácticamente todo el mundo. Pero antes de eso ya había azotado en el año 47 Constantinopla, también algunas ciudades de Egipto, y en el año 46 ya se la tiene localizada también en ciudades al norte del Mar Caspio, que eran entonces la capital de lo que se llama la Horda Dorada, ¿no? Uno de los 4 canatos en los que se partió el imperio de Gengis Khan, ¿no? Entonces, hasta ahora la Exacto. teníamos ubicada más o menos ahí. En 1346 parece que de ese norte del Mar Caspio se mueve al norte del Mar Negro, a lo que ahora es Crimea, que también es muy conocida por motivos que nada tienen que ver con la peste. Eh, de Crimea se mueve a Constantinopla, de Constantinopla ya al resto de Europa, ¿vale? Y la duda es de dónde había salido exactamente esta pandemia. Eh, para los oyentes que no sepan exactamente cómo funciona la peste, le voy a dar también 3 o 4 indicaciones. La peste es provocada por una bacteria, se llama Yersinia pestis, y esa bacteria vive de forma natural en roedores y en el tubo digestivo de las pulgas de esos roedores, ¿vale? Los roedores en los que viven normalmente no son ratas, siempre asociamos la peste a las ratas, porque cuando llega a las ciudades la peste, a las primeras que infecta es a las ratas. O sea, la peste llega en las pulguitas infectan a las ratas y luego cuando las ratas se mueren, pican también a los humanos y a quien pueden y también se mueren el resto, ¿no? Pero en realidad los Exacto. roedores en los que vive en el medio natural son roedores diferentes. Hay hoy en día, siglo XXI, año 2022, hay reservorios de peste en todos los continentes menos en Oceanía y la Antártida, ¿vale? Hay reservorios de peste en el centro de Asia, en el centro de África también, en Sudamérica pocos, pero alguno hay un par,
Y en Estados Unidos prácticamente todo lo que se llama el Medio Oeste es un enorme reservorio porque está lleno de marmotas. Y en la peste viven las marmotas en Norteamérica, ¿vale? Mientras que en otros continentes puede vivir en hámsters, puede vivir en este tipo de roedores que en principio no pensaríamos que son los receptáculos de la peste, ¿no? Entonces, sabido esto, que ahora mismo está en todos los continentes, probablemente en el siglo XIV eso no era así. Es muy probable que en el siglo XIV no hubiera peste en América, en ningún sitio de América, y que la hayamos llevado los humanos. Al menos a mí no me consta que haya constancia de Yersinia pestis, la bacteria, en América antes de la llegada de los europeos. Pero probablemente sí que estaba tanto en África como en Asia en aquella época. Entonces, la duda es, ¿de dónde vino esta pandemia en particular? Porque la peste, además, ha tenido un desarrollo histórico como muy dramático, en el sentido de que es una enfermedad muy reconocible y la primera vez que aparece en la historia, que es en el siglo VI, en el año 541 en Egipto, los médicos lo que te dejan en sus escritos es el desconcierto de no entiendo nada de esta enfermedad, nunca había visto nada parecido, no estoy seguro de cómo predecir quién va a sobrevivir y quién se va a morir. Es una enfermedad que llega como de forma muy dramática y que se comporta de forma muy diferente a otras enfermedades. Y en la época histórica han aparecido 3 grandes pandemias. La primera es esa del siglo VI, año 541. La segunda es esta, la que fue más grande, la peste negra, año 1346-48. Y la tercera ocurrió en el siglo XIX. Apareció en el sur de China en el año 1850 y poco, si no recuerdo mal. Y terminó agotándose a mediados del siglo XX porque la bacteria de la peste es bastante sensible a los antibióticos y además los métodos de control de poblaciones de roedores y todo esto pues también ayudaron, ¿no? Entonces, visto todo este contexto, la pregunta es, ¿de dónde salió la pandemia del año 1348, la pandemia del siglo XIV? Y había una especie de sospechoso habitual que es Asia, porque se sabe que en esa época, debido a las conquistas mongolas que sucedieron un siglo antes, había mucha movilidad dentro de Asia. Entonces es posible que las rutas comerciales que los mongoles establecieron en su imperio favorecieran la propagación de la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió? Había gente que opinaba que venía más bien de China, había gente que opinaba que venía del centro de Asia y luego pues había otras hipótesis menores, digamos. Bueno, pues en este artículo de Nature lo que se hace es hacer un análisis genético a unas tumbas que son de los años 1338 y 1339, 10 años antes de lo que normalmente ponemos la peste negra, y que están en la actual Kirguistán, ¿vale? Uno de esos estados acabados en Stan que hay en el centro de Asia y que muchos los confundimos. Yo nunca sé muy bien cuál es Turkmenistán y cuál es Tayikistán. Kirguistán sí que lo tengo más localizado porque es un país que me resulta gracioso porque tiene unas estadísticas muy curiosas, que es que solo el 10% del país está por debajo de 1000 metros. Es un país extremadamente montañoso. Es un país, bueno, no solo montañoso, sino muy elevado, ¿no? El centro de Asia está como en una especie de macizo muy alto. Y Kirguistán en concreto es un país muy montañoso y además con varios lagos grandes, alrededor de los cuales ha habido históricamente ciudades. Entonces, alrededor de uno de esos lagos, que voy a buscar ahora el nombre para no decirlo muy mal, o sea, decirlo bien, pues va a ser que no, porque no sé hablar kirguís, pero vamos a intentar decirlo lo menos mal posible. Alrededor del lago Issyk-Kul, ¿vale? Que está localizado en el valle Chui, que probablemente sea Chui o algo por el estilo, hay estos cementerios del año 1338 y de años anteriores. Lo bueno es que en estos cementerios algunas tumbas las podemos datar porque la gente puso en las lápidas el año, otras tumbas no están datadas, con lo que no es tan útil. Y esos cementerios se llaman Kara Jikjak y Burana, Sí, ¿vale? Burana es y el fácil Burana. y el otro es un poquito más difícil de pronunciar. Habría que aprender turco, ¿no? Estos son todo No hay lenguaje. nada como escucharte hablar en lenguajes perdidos del Cáucaso. Es como. Somos- Pues eso es seguramente lo que la mayor parte de los oyentes piensan cuando nosotros hablamos pues, de teoría cuántica de campos, de física de cuerdas. O Que son ustedes lenguajes cuando me escuchan a mí hablar en Doy fe. castellano. Bueno, la cuestión es que No. tenemos estos cementerios en la actual Kirguistán que son cementerios de comunidades cristianas a mediados del siglo XIV. Son ramas del cristianismo que en Europa Occidental tenemos olvidadas, no somos conscientes de que existen, pero hubo todo un cristianismo oriental, que es también llamado cristianismo nestoriano, que se extendió por toda Persia, por el centro de Asia e incluso por el Imperio Mongol, y esta gente pertenecían a ese tipo de cristianismo. Y es como
no sé, a mí me parece bonito ver en el artículo de Nature la imagen de la lápida, ¿no? La lápida es una cosa muy sencilla, es una piedra más o menos plana en la que se ha inscrito una cruz, que es el símbolo fundamental del cristianismo, y hay una serie de inscripciones en siríaco, que es la lengua litúrgica de las iglesias cristianas. Claro, quizá convenga recordar que durante la conquista mongola una de las cosas que había era libertad de culto, entonces eso permitió ese flujo. De hecho, y si os fijáis, la cruz no es como la que pondríamos actualmente, ¿no? Es completamente igual los dos brazos. Sí, es parecido a lo que seguramente nuestros oyentes reconocerían como la cruz de Malta. Es una... Exacto. Lo que pasa es que claramente no es una cruz de Malta, está muy lejos de Malta, ¿no? Este sitio. Pero es porque es tradición oriental, claro. La cruz latina es de la tradición de Europa occidental. Estas cruces de los 4 brazos iguales son más de la tradición oriental. Entonces, bueno, esta lápida tiene una inscripción en siríaco que sabemos leer. El siríaco es un idioma que yo creo que, bueno, hoy en día desde luego no se habla. Yo creo que en el siglo XIV ya no se hablaba tampoco, pero se utilizaba como lenguaje de la iglesia nestoriana y podemos leer ahí la fecha que ellos ponen. Y lo que dice una de estas lápidas, lo podemos leer literalmente, es en el año 1649, que corresponde a nuestro 1300. No, pero léelo en siríaco. No lo pone y no lo sabría leer. Me encantaría, ¿eh? O sea, ya sabéis que a mí la lengua me gusta mucho. Ojalá saber leer siríaco y armenio y todas estas lenguas tan guays, pero vamos, no. En el año 1649, nuestro 1338, y era el año del tigre. O sea que fijaos que aquí estamos mezclando una tradición cristiana con una notación china, ¿vale? Porque estamos al lado de China. Esta es la tumba del creyente San Mag. Él murió de una pestilencia. Ya está. Eso es todo lo que pone. Entonces, claro, hasta el momento presente había dudas, ¿no? O sea, decíamos, bueno, esto puede ser la peste. Es 10 años antes de la peste y es en uno de los sitios donde la peste se puede haber originado. Pero no sabemos si la peste podría ser la gripe, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos científicos? Han cogido 4 de esos individuos que podían datar correctamente, porque muchos de ellos no son datables, no hay lápida o la lápida no tiene la fecha, y les han hecho un análisis de ADN, a ver qué encuentran. Y resultan que en 3 de ellos han encontrado muchas evidencias de ADN atribuible a Yersinia pestis. Y por lo tanto, esto ya se considera la demostración de que esta gente murió precisamente de la peste y no de otra cosa. Claro. Porque alerta, no maten al pangolín. Exacto. El foco estuvo ahí. Sí, exacto. Entonces, claro, ahora viene otra pregunta, que es, vale, murieron de la peste, pero ¿murieron de esta pandemia de peste o murieron simplemente de que se acercaron mucho a una comunidad de roedores? Porque en los lugares en donde hay reservorios de peste es normal que haya como una especie de goteo continuo de casos de peste que no llegan a ser epidémicos en ningún momento. Aquí en este cementerio murió mucha gente al mismo tiempo. Hay una gráfica un poco escalofriante en la que se ve cuántas tumbas se pueden datar en cada año y hay un pico gigante. Eso iba a preguntarte justo. Sí. Porque hay cierto rate, ¿no? Natural. Eso ahí. es. Eso es. Porque eso pasó con varias epidemias o catástrofes, ¿no? Que hay un registro geológico, de repente en un año murieron, no sé, el doble de lo que se esperaba. Bueno, yo sigo contando las cosas. Ahora sí. En respuesta a Gastón, ya, ¿se ve el cementerio? No, lo acabas de quitar, lo has quitado todo. Se veía antes se veía. Vale, perdón, es que lo he movido. Ahora. Vale. Se ve el cementerio, ¿verdad? Esperad que lo amplíe un poquito más. Nada, se ve perfectamente bien. Y en la gráfica de la derecha, los oyentes se lo tienen que creer, los que lo estén viendo en YouTube lo pueden ver. En la gráfica de la derecha vemos las tumbas datadas, las tumbas que tienen fecha, y lo que se ve es un pico extraordinario claro. En los años en 1338. Sí, 1338, 1339, por ahí, ¿vale? Sí. Entonces, claramente hubo una mortandad muy especial en esa fecha. Pero de nuevo la pregunta, ¿es esto la peste negra o es una epidemia local de peste que no tiene nada que ver? Y para responder a esa pregunta, lo que se ha hecho es comparar los genomas de estas Yersinia pestis que se han encontrado en este cementerio con los genomas de pestes conocidas, de otras bacterias conocidas. Y yo creo que la figura que mejor ejemplifica los resultados de este artículo es la figura 2, que es donde se ve el árbol genealógico, entre comillas, de la peste. Se lo explico para los oyentes que no lo estén viendo. Hoy en día hay 4 grandes ramas de Yersinia pestis que se generaron
en o muy poquito después de la pandemia de 1348. 4 ramas muy grandes que se llaman 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y luego hay otras ramas que son anteriores y que corresponden pues a la pandemia anterior del siglo VI o a lo mejor a otras ramas de peste que nunca han sido pandémicas, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos investigadores, esas ramas se conocen bien, el hecho de que la pandemia de 1348 fue una quinta rama, ¿vale? También se conocía muy bien y se sabía que las 5 se iniciaron en un momento muy pequeñito que no éramos capaces de resolver, que no sabíamos si sería en un solo evento o en varios eventos a lo largo de un siglo, eso no estaba claro. Bueno, pues ahora cuando se ponen estas nuevas cepas de Yersinia del año 1338 de Kirguistán, lo que se ve es que están justo en la intersección. O sea que es... Exacto. No sabemos si son la población de la que salió la peste negra, pero si no, es un hermano muy cercano de esa población. Y eso nos permite afirmar que el lugar donde se produjo esta especie de gran diversificación de la peste que llevó a la pandemia de 1348 es precisamente el centro de Asia y en las cercanías de este lago Issyk-Kul en Kirguistán. Además, eso es perfectamente plausible porque en los alrededores de ese lago, ya os he dicho que Kirguistán es muy montañoso, en esas montañas hay muchas poblaciones de roedores, creo que son sobre todo marmotas en esa zona del centro de Asia. Y se sabe que en esas poblaciones vive Yersinia pestis. Para la gente que se lo esté preguntando, Yersinia pestis no mata a todo el mundo de repente. Hay especies de roedores que tienen bastante inmunidad al respecto y otras especies que no. Por ejemplo, las ratas negras, Ratus ratus, caen como moscas, o sea, no tienen nada de inmunidad, son igual de malas que nosotros en defenderse de la peste, pero las marmotas son bastante buenas, por ejemplo. Entonces, la peste puede sobrevivir en esas poblaciones sin generar enormes problemas. Lo que ha establecido esto es que es en esas poblaciones de Kirguistán donde tenemos que buscar el origen de la peste. Y dice algo más. Los datos sugieren que el momento en que se separaron esas 5 ramas no es precisamente este 1338, sino que, como en todo en ciencia, tú puedes calcular un intervalo de confianza y el intervalo de confianza está entre 1310, 1313, no recuerdo exactamente el número, y 1340. Con lo que ahí, en esas primeras décadas del siglo XIV, es donde tienes que encontrar el evento que generó esta pandemia. Y ese evento no sabemos todavía cuál es. O sea, es evidente que algo cambió en esas décadas para que una bacteria que estaba muy localizada en esas poblaciones del centro de Asia, de repente se extendiera, se convirtiera en extremadamente virulenta y terminara enfermando a mucha gente en todo el mundo. No sabemos exactamente cuál es ese evento. La sospecha es que puede tener que ver con cambios en el clima que generaron grandes cambios en las poblaciones de roedores. Se sabe, por ejemplo, que el principio del siglo XIV es el inicio de la pequeña edad del hielo, ¿vale? Que es un nombre que a mí no me gusta nada, porque no hacía tanto frío, no era una edad del hielo, pero bueno, es una época de temperaturas más bajas entre el siglo XIV y el siglo XVIII, y claro, ese tipo de eventos generan cambios en las lluvias. Cambios en las lluvias puede suponer más hierba puede suponer más roedores. Todo esto son hipotéticos, ¿eh? Nadie ha hecho ese estudio para esta zona de Kirguistán, pero la coincidencia de un principio de cambio climático con estos eventos de diversificación de la peste que no sabemos muy bien a qué se deben es un poco como significativo. Y yo creo que el siguiente paso va a ser mirar eso. El siguiente paso va a ser tratar de ver en esas décadas exactamente qué pasó con las poblaciones de roedores, qué pasaba con el clima y ver si de ahí podemos sacar exactamente de dónde salió todo esto. A mí me parece un artículo muy bonito porque de alguna forma cosas que ya sabíamos, entre comillas, estas lápidas eran conocidas hace más de 100 años que conocíamos este cementerio nestoriano y conocíamos todas estas cosas, pero no sabíamos si era la peste. Y ahora no solo sabemos que es la peste, sino que encima la ubicamos justo en el punto en el que aparece esta enorme diversificación de Yersinia pestis. Con lo que para mí es un artículo muy potente, en el sentido de coger lo que ya sospechábamos y decir, pues sí, así fue, efectivamente. Y te abre un montón de preguntas, ¿no? De qué ocurrió en las anteriores décadas para que todo esto pasase. Y a mí vamos, como la peste me gusta mucho y soy un poco friki de esto de las grandes pandemias, me parece un artículo muy bonito y muy interesante. Sí, no, el artículo a mí me gustó porque terminas de leerlo y no tienes más que preguntas, ¿no? Dices, pero ¿por qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Sí. Y luego la siguiente, la parte de la transmisión humana, que también, eso también se lo preguntan, ¿no? Dicen, ¿cómo fue esa transmisión
de humanos tan rápida, ¿no? Es más, ¿por qué 10 años? Hipotetizan, claro. Claro, ¿por qué 10 años? ¿Qué hace la peste entre 1339 y 1346? ¿Por qué se para? O sea, sabemos que llega a algunas ciudades del centro de Asia. Hay ciudades del centro de Asia donde se habla de una pestilencia y ahora que estas de Kirguistán ya se sabe que son peste, es muy razonable pensar que aquellas otras también lo sean, pero se para. Se para durante unos años y no va a ningún sitio. ¿A qué se debe esa dinámica? Es algo a día de hoy desconocido. Sí, en el propio artículo hipotetizan por conquistas, hubo también conflictos entre esas zonas y que podía ser que ese trasiego de personas, ese Exacto. movimiento de tropas fuera contagiando al resto, ¿no? Y Que sea puede jugar con eso. Que sea una dinámica humana. Hay una especie de anécdota que muy famosa en la que se supone que en el año 47, en un asedio de Cafa, que está en Crimea, que hacen los mongoles ya llevaban un año con la pandemia en sus tierras, pues esos mongoles asedian esa ciudad porque los genoveses de la ciudad rompen un pacto que tenían con ellos, echan a los mongoles, creo que matan a algunas personas, y los mongoles asedian la ciudad, pero se traen la peste con ellos y la mitad de sus soldados mueren. Y llega un momento en que no son capaces de sostener el asedio. Y la historia cuenta que antes de irse lo que hicieron fue catapultar los cuerpos de sus compañeros muertos a la ciudad para que se infectaran también los de la ciudad. Es la típica historia épica que les gusta a los cronistas medievales. Puede que sea verdad, puede que no. Es bastante probable que la enfermedad ya estuviera en la ciudad antes de que catapultasen los cadáveres, si es que eso ocurrió, pero es una historia muy famosa, ¿no? Y que se ha contado muchas veces. Y a veces incluso se ha contado como diciendo, los mongoles tuvieron la culpa. Si no hubieran hecho esto, nunca habría llegado la peste. Eso es una tontería. La peste se propaga por pulgas y por roedores y habría tardado a lo mejor más, pero habría llegado igualmente. O no, porque claro, tenemos que tener en cuenta que la pulga en esa época higiene muy poquita. Muy poco. La gente tenía pulgas normalmente. No estamos hablando de algo que solo tenían los animales, no, la gente llevaba pulgas. Entonces las pulgas se transmitían muy fácilmente de una velocidad pasmosa. Aparte, los roedores en un asedio van a entrar y salir ratas, ratoncitos de campo de la ciudad a una velocidad, a lo bestia, porque son animales muy pequeños. O sea, quiero decir, que la transmisión de pulgas está asegurada. No, y que además, esto, claro, son cosas de logística militar que si no eres muy friki de esa cosa, igual no las piensas. Pero un ejército de, no sé cuántos serían los mongoles alrededor de Cafa, pero igual eran 10.000 o 15.000 personas. Necesitas llevar animales para alimentarte de todo. Claro, necesitas plantar comida para comer. Y claro, donde hay muchas cantidades de comida acumuladas para alimentar a toda esa gente, lo que hay es roedores que van ahí, que se acumulan contigo y que son el caldo de cultivo perfecto para que sucedan estos pequeños brotes, ¿no? Que son los que dan lugar todos juntos a la epidemia y todas las epidemias juntas a la pandemia, ¿no? Y luego de Génova, ¿cómo se expande? Pues todos sabemos que Génova era muy comercial. Claro. Entonces, sí, el comercio ayudaba. Las historias, a mí es que no me gusta ser truculento, pero las historias son tremendas, ¿no? En plan de que salen barcos de Cafa en Crimea, genoveses, con 50, 70 personas en cada barco y llegan 3 a Génova. O sea, pero cosas terribles, porque claro, en un entorno muy cerrado, en donde la gente no está particularmente bien alimentada, pues ya sabéis que los marinos no siempre tienen la capacidad de tener una alimentación equilibrada, gente que seguramente ya de por sí no tenía un sistema inmunitario muy fuerte, pues claro, esos barcos eran carne de cañón para la enfermedad, ¿no? Gente muy pobre, porque los marineros, que muchos de ellos eran gente muy humilde, muy pobre. Los pulgas llegaban. Sí, efectivamente. Bueno, esto es muy interesante. Tiene todo tipo de derivadas súper chulas, como por ejemplo, por qué algunas ciudades son golpeadas de forma muy intensa, pero varios años después de la oleada inicial. Otras, sin embargo, básicamente se salvan y solo tienen como pequeños brotes en algún momento y poco más. Y todo eso probablemente tiene que ver con las poblaciones locales de roedores y cómo llega a esas poblaciones locales de roedores la peste, ¿no? Porque al final nosotros pensamos en los humanos, pero la peste no corre a través de los humanos hasta el final. Al final es cuando, sí, es verdad, están los humanos están ahí juntos y la peste, especialmente en la versión pulmonar, pero también en otras, se puede transmitir a través de gotitas de saliva, ¿no? Y entonces los humanos la transmiten. Pero hasta entonces no. Hasta entonces en donde está es en las ratas, es en los hámsters, es en las marmotas. Y de todo eso no sabemos nada. No tenemos ni idea.
de cómo eran las poblaciones de roedores alrededor de estas ciudades. Entonces, para entender esos pequeños detalles tendríamos que saber eso y eso obviamente está perdido para la historia, a no ser que la arqueología nos dé ahí algún detallito, que no es descartable. Y es, Claro, supongo, arqueología unido a paleontología, la gente de micromamíferos. Claro, efectivamente. Digo arqueo y no paleo porque no Sí, deben de ser fósiles, ¿no? Solo han pasado 700 años, entonces no sé. Pero sí, se podría no, hablar pero de tienes paleontología restos también. animales, sí, Sí, puede haber claro. restos. Claro. Y entiendo además que esa comunidad va a ser importante en los siguientes pasos para tirar atrás la historia, Exacto. ¿no? Porque son los que nos tienen que contar qué pasaba en esas montañas de Kirguistán en el año 1330, en el año 1320, ¿no? Que es cuando todo esto se estaba cociendo. Claro, toca lo que es las excavaciones arqueológicas, que no sé si sabéis cómo se hace lo de micromamíferos, pero cuando la gente está excavando generas mucha tierra. Esa tierra no se tira y se hace amontona, se mete en saquitos. Entonces se meten en saquitos, esos saquitos acaban en la zona donde están esta gente de micromamíferos que tiene cedazos, o que vienen siendo cribas muy grandes, Sí. como filtros de metal, mallitas de metal, y lo que hacen es que van cribando la tierra buscando de qué, pequeños huesecitos, huesos, dientecitos, partes de cadáveres de roedores, o sea, huesecitos y denticiones de roedores. ¿Para qué? Para identificar esos animales. Entonces ya identificando qué animales había dentro de la ciudad, ya puedes, o dentro de la población, puedes ir haciéndote el puzzle de qué pudo pasar ahí. Sí. Bueno, ya os he dado la turra durante un rato con esto de la peste, que me gusta mucho. Bruno en el chat está apuntando cosas muy interesantes. Está diciendo que conflictos en la zona, que vaya sorpresa, que si no es esta época cuando Tamerlán estaba por el centro de Asia. Y hay que decir que Tamerlán estaba vivo en la primera pandemia de peste, pero era jovencito. No le podemos culpar a Tamerlán de... Tamerlán fue un gran conquistador, que en la segunda mitad del siglo XIV creó un imperio gigantescamente grande. Es un señor militarmente muy inteligente, pero fue ya a partir de 1360. A él no le podemos culpar de la primera oleada de la peste negra. A lo mejor de otras igual sí, porque hubo luego otras. La peste negra duró hasta el siglo XVII. Pero de la primera oleada no le podemos culpar al pobre hombre. Bueno, llamar pobre hombre a alguien que mató al 5% de la humanidad de su tiempo, a lo mejor es exagerado. Pero bueno. En fin, que ya está, que ya basta de hablar de historia y de biología y de estas cosas, a no ser que tengáis algún comentario vosotros. Hombre, yo quería añadir, estaba escuchando sobre todo la segunda parte, ya cuando terminó de poner el objeto en el telescopio, que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Y quería preguntaros desde la ignorancia de estos temas, porque obviamente yo soy astrónomo y estos temas controlo bastante poco, aunque me gustan, y sobre todo el tema este también de la peste y la historia, conectado con la historia, pues me llama mucho la atención. Si se pueden extraer se puede extraer algo de todo este tipo de estudios que nos sirvan para otro tipo de pandemia, otro tipo de epidemia. Estaba, por ejemplo, pensando, yo qué sé, ya no en la que tenemos ahora o la que hemos tenido ahora o en tal, y también pensaba en la famosa que hubo en el Imperio Romano en el siglo II o en el siglo III. No sé si se puede extraer alguna cosa más de cómo se originan o cómo se transmiten y cómo... Bueno, mi sensación es que cada pandemia es un poco distinta, porque el reservorio es diferente, su ecología es diferente y la forma en que se produce el salto del reservorio animal a humanos es diferente en cada pandemia. Entonces, yo creo que genéricamente no puedes decir, como en la peste negra pasó esto, va a pasar ahora esta cosa. Pero lo que aprendamos de la peste negra, pues nos puede servir, por ejemplo, para otros patógenos que estén en reservorios de roedores, porque pueden actuar de forma similar. Claro, es que la peste es muy peculiar, porque encima no son solo roedores, sino que es roedores y pulgas. Sin las pulgas la peste no se propaga. Entonces, bueno, pandemias que tengan una zoonosis, un salto del animal al humano similar, pues a lo mejor esto sí te puede dar cierta información. Pero hay que entender que, como casi siempre en biología, cada problema es casi de su padre y de su madre, ¿no? Y seguramente el salto del COVID, por ejemplo, del SARS-CoV-2 a humanos, pues no se pareció demasiado al salto de Yersinia pestis. Ya. Y luego tenemos que tener en cuenta que también, como los tiempos cambian, la tecnología cambia, ahora es muy difícil encontrar pulgas que pasen a humanos, es muy complicado. Y Bueno, lo que también estabais comentando, ¿no? Lo fundamental que era la higiene y Claro, lo de salud de las personas, ¿no? Que
ahora pues bastante mejor gracias al avance médico y a los avances científicos que hace 100 años, sin ir más lejos, vamos. Sí, y bueno, también por dar un poco un baño de realidad a los oyentes, hoy en día hay epidemias de peste en curso en Madagascar. En Madagascar hay un reservorio de peste relevante y hay zonas del norte de Madagascar que precisamente porque no tienen esas condiciones de higiene que nosotros sí tenemos la suerte de tener, pues están muy expuestos y esa epidemia lleva en funcionamiento desde 2018. Creo que no muere muchísima gente al año, pero tampoco son zonas muy pobladas. A lo mejor los pocos que mueren son muy relevantes. Esta peste en Madagascar no viene o no es de esta primera, ¿no? Es de otro tipo. No estoy seguro de si es heredera de la tercera pandemia, de la que se inició en el siglo XIX, o si es una cosa aislada de ese reservorio concreto de Madagascar. Claro, Lo busqué, lo que pero pasa no lo que, encontré. aparte de la higiene, hoy hay antibióticos, ¿no? Para esto. Exacto. Claro, exacto. es una bacteria. Son bacterias. Esto es un peste bacteria, lo que hemos tenido con la COVID. Ese es otro punto importante para no comparar peste, ¿no? Si son bacterias o virus. O son virus. Pero también es que hay cosas que a veces no pensamos, que es que la disponibilidad de esos medicamentos no es igual en todas partes. Y Exacto. Si también, por supuesto. Claro, cuando a uno le identifican que tiene peste rápidamente, como ocurre con los decenas de casos que hay en Estados Unidos cada año, porque en Estados Unidos hay decenas de casos de peste cada año, pero se suele identificar pronto, se le da antibióticos pronto y esa gente pues normalmente cursa bien la enfermedad. Pero en otras zonas los antibióticos no están tan disponibles o no hay médicos que sean capaces de identificarlo. Entonces, en el mundo actual, con antibióticos, del total de infectados de peste muere un 5% o algo por el estilo. Y casi siempre es no tanto porque no se pueda tratar como porque viven en zonas en donde no se identifica tan rápido. Claro, y aparte hay como diferentes coeficientes para cada enfermedad. Uno es cuán rápido uno se transmite, eso lo hace más peligroso, y también cuán violento es una vez que, por ejemplo, cuán rápido mata al que lo agarra. Es como, ya que la mayoría somos físicos, ¿no? Es como la materia oscura. Cuando la materia oscura uno la hace muy interactuante, uno sabe que en el universo desaparece más rápido. Entonces hay una cota ahí de cuán interactuante puede hacer, porque uno dice, si un patógeno mata muy rápido a sus víctimas, bueno, eso también va en contra de su propagación, digamos, básicamente. Así es, el caso de la peste es súper complicado porque hay ese juego entre reservorio y humanos, ¿no? Bueno, y que hablamos de humanos, pero podríamos hablar de la peste matando perros, por ejemplo, que eran gatos. Creo que los gatos eran mucho más sensibles a la peste que los perros. Los cerdos, por ejemplo, morían, también en cantidades enormes. O sea que hay este juego entre reservorio y en quién te fijas tú, y si el reservorio es relativamente resistente, la peste puede sobrevivir muchos años. No, pero ahí ya me pongo triste, cambiemos de tema. Una cosa es matar gente que no conocí, otra cosa es matar gatitos y perros. No me gusta esto. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿En qué peste? No sé si fue en la bubónica o en alguna de esas cosas de la Edad Media. Se atribuía la culpa, o al menos eso es lo que a mí me enseñaron en historia, se atribuía la culpa a los gatos. Y la gente mataba gatos. En estas épocas, digamos, precientíficas y en las que el conocimiento no circulaba demasiado, hay una mezcla de buenas observaciones y malas observaciones. En la Edad Media ya había gente que se daba cuenta de que las ratas se morían. O sea, ya había gente que decía la culpa es de las ratas y había otra gente que decía, pero si las ratas se están muriendo por miles igualmente, claramente tiene que ser otra cosa. Pero claro, en la ciudad donde se hacía la observación correcta, pues igual no era la ciudad donde se hacía la otra observación, ¿no? Y la información no corría igual que ahora. Claro, es que se comunicaban a lo mejor por cartas que llegaban a pie. Entonces, o no se comunicaban, o vivían en reinos que hablaban idiomas distintos y que se detestaban desde hace 200 años y no se comunicaban. Y no había comunicación. O sea,